mañana en Romanos capítulo 11 y versículo 36. Aquí lo tenemos. Y dice la palabra de Dios así: porque de Él y por Él y ¿qué más? Y para Él son todas las cosas. Y cuando salta este texto a veces, bueno, ¿qué significa? ¿Qué implicación tiene esto? Cuando entendemos esto, de Él, primeramente de Él, Dios la fuente, donde emana todo lo que existe. Él es la fuente. Hemos sido creados por Dios, dice, y para Dios. Y entender esto marca el rumbo de nuestra vida como creyentes. Si lo entendemos, debe implicar algo en nuestra vida, que procedemos de Dios, que existimos por Dios y que somos para Dios. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios que nos hizo para su gloria. Como dice en su palabra, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por tanto, el sentido de nuestra vida como creyentes consiste en reconocer a Dios como nuestro dueño, amarle, vivir para su propósito y para su gloria, porque este es el sentido de nuestra existencia. Y cuando vivimos sin tener en cuenta el sentido, el propósito de nuestra existencia, estamos cortándonos a nosotros mismos de la única fuente de vida y de bendición. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Y por eso lo primero que Dios busca en nosotros, en ti y en mí, es nuestra comunión, nuestra entrega, nuestra adoración, nuestro corazón. Antes de que hagamos cosas para Él. Antes que la obra de Dios, es el Dios de la obra, su persona, Dios, y luego su obra. Quiero poner algunos ejemplos en esta mañana. El Señor Jesucristo habla del primero y el gran mandamiento. ¿Alguien lo sabe? El primero y el gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice: es semejante, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aunque es parecido, el primero y el gran mandamiento es amar a Dios. Primero Dios. Ese va a ser el énfasis del mensaje en esta mañana. Primero Dios. Primero Dios, luego el hombre. Claro que sabemos que el plan de Dios es la salvación de las almas, que Dios quiere que todos sean salvos, que tú seas salvo, que yo sea salvo, que tu familia sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, eso lo sabemos, y también sabemos que Dios ha escogido a los creyentes, a la iglesia, para llevar este mensaje al mundo. La salvación de Dios en Cristo Jesús. Esta es nuestra misión ineludible como iglesia.
No podemos eludirla, no tenemos excusa, tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esto hay que hacerlo. Pero lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es que si queremos ser eficaces en esta misión gloriosa, es necesario que cuidemos nuestra relación con Dios, que sepamos ministrar a Dios. Dios primero, Dios primero. Las prioridades según el orden de Dios es primero ministrar a Dios. Segundo, ministrar a los hombres. Primero el culto a Dios, primero nuestra comunión con Dios. Primero darle la gloria a Dios. El ministerio a Dios es antes que el ministerio a los hombres. Por eso titulo el mensaje esta mañana, nuestro primer ministerio. Lo primero, lo más importante de tu ministerio, de mi ministerio, es que ministremos a Dios. Que sepamos ministrar a Dios, que pasemos tiempo con Dios. ¿Y saben por qué eso es lo más importante? Porque es de este ministerio que surge el ministerio eficaz a los hombres. Y si queremos ver la gloria de Dios, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Si queremos ver la gloria de Dios, no cambiemos el orden. Porque a veces estamos dispuestos a hacer cosas en la iglesia y está bien, si nadie hiciera cosas en la iglesia no habría iglesia, pero entiende una cosa, primero, y lo que Dios espera de ti y de mí es que ministremos a Dios, que le ministremos a Él, y de esa relación nuestra con Dios surge el ministerio poderoso a los hombres. Para ser eficaces en el servicio a Dios necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el fluir del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y este fluir viene de estar con Dios. De estar con Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero, el ejemplo de Jesús. Jesús, encontramos en la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a un ayuno de 40 días. ¿Hay alguien aquí ayunó 40 días? No me lo diga. Yo no he ayunado 40 días. Sí, varias veces, pero no 40 días seguidos, no. 40 días apartado, ministrando a Dios, en ayuno con Dios, ministrando a Dios. Y luego nos dice que volvió. ¿Y cómo volvió? De ese tiempo de estar con Dios, de estar ministrando a Dios. ¿Cómo volvió Jesús? Volvió en el poder del Espíritu. Amén. Volvió en el poder del Espíritu y ahí comenzó lo sobrenatural. Ahí comenzaron los milagros, ahí comenzaron las multitudes a seguir a Jesús, porque Él volvió en el poder del Espíritu. Y Jesús comienza su ministerio diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido ¿para qué? ¿Para qué? Para realizar lo que hay en el corazón de Dios, el ministerio a los hombres. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para pregonar libertad a los cautivos. Para poner en libertad a los oprimidos. Es decir, he sido ungido para realizar ese ministerio. El ministerio a los hombres. Porque esto es lo que hay en el corazón de Dios. Llevar su palabra, llevar su bendición, llevar su salvación a los hombres. Pero para ministrar a los hombres, primero fue ungido con el Espíritu Santo. Y nosotros también
que tenemos esa misión y estamos aquí en la tierra para llevar el mensaje de salvación a este mundo, nosotros también necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y esa unción, ese fluir de la presencia de Dios, viene de estar con Dios. ¿Saben lo que significa la palabra unción? La palabra unción significa frotar, untar, frotar, refregarse. Refregarse con Dios. ¿Cuántos quieren la unción? Pues sabes, refriégate con Dios. Sí, hermanos, hermanas, refriégate con Dios. Pasa tiempo con Dios y verás lo que pasa. Y donde hay unción, ¿saben? Mencionó que yo fui a Argentina, ¿no? Y fui a Argentina, ¿por qué? Porque ahí había algo, estaba ocurriendo algo en aquella época. Y yo fui allá, bueno, para poner la cabeza, para poner todo, a refregarme. Y algo pasó, yo no sé cómo, no entiendo, pero cuando regresamos de Argentina, algo se había pegado. Estuvimos refregándonos allá con el ministerio de Carlos Anacondia, con el ministerio de Claudio Freiso, y algo venía para acá. Recuerdo, hermanos, cuando íbamos en el avión para Argentina, y yo estaba pensando, a veces, ¿no?, tontamente, que uno piensa, y bueno, Señor, si tú quieres, así, ¿no? Y me viene una palabra fuerte que me dice, si piensas así, no vas a recibir nada. Así. Y como que desperté, digo, no, Señor, lo quiero. Y recuerdo cuando iba entrando, cuando visitábamos la iglesia de Freiso, y cuando iba entrando yo hacía así. Digo, lo quiero. Hermanos, ¿cuántos quieren la unción? ¿Cuántos quieren ejercer un ministerio poderoso a los hombres aquí en esta ciudad? Necesitas la unción. Necesitas refregarte con Dios. A mí no me importa, hermanos, que piensen, bueno, que no hay que ir a Argentina, no hay que ir a ningún sitio, la unción está aquí. Bueno, está aquí, pero donde hay algo, a mí me gusta ir. Hermanos, Jesús, el primer ejemplo que he puesto, 40 días con Dios y volvió en el poder del Espíritu. La palabra de Dios es poderosa cuando sale con la unción del Espíritu. En Génesis, en el capítulo 1, en la creación, encontramos que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué había? Había un ambiente del Espíritu, se movía. Un ambiente que se mueva en la iglesia, cuando hay ese ambiente, ¿no? Cuando la presencia de Dios llena. Y es ahí en ese ambiente, en esa presencia, en ese fluir del Espíritu, que Dios lanza la palabra. Y Dios dijo la palabra, dijo sea la luz y exista. Y ahí, por la palabra de Dios, existe todo de lo que no se veía, se ha hecho lo que se ve y fue hecho por la palabra de Dios. Todo por la palabra de Dios. Pero la palabra antes fue el mover del Espíritu. Se movía el Espíritu. Se movía el Espíritu. Amén. Se movía el Espíritu. Primero se movía el Espíritu. Luego envió su palabra. Porque para que la palabra sea eficaz, debe haber el fluir del Espíritu.
El Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. Amén. O la palabra y el Espíritu. A veces en la Sagrada Escritura uno es antes, otro después, pero luego los dos obran juntos. Los dos se necesitan. Necesitamos la palabra porque la palabra contiene el mensaje de Dios. La palabra nos hace conocer a Dios. Si no tuviéramos la palabra, no sabríamos nada de Dios, ni quién es Dios y qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios demanda. Todo eso lo conocemos por la palabra. La palabra es la regla de nuestra fe y de nuestra conducta. La palabra nos da principios, la palabra nos da valores, pero la vida la da el Espíritu. La vida la da el Espíritu. ¿Cuántos han leído el capítulo 37 del profeta Ezequiel? Sí, todos seguramente, aunque no levantan la mano, pero todos leen la Biblia, ¿verdad que sí? O leen el teléfono, o leen la tablet, o ya en la iglesia las cosas modernas, ¿no? Uno no sabe cuando está en el culto y están con el teléfono, no sabe uno si están leyendo el texto o están entreteniendo. Pero ahí, en el capítulo 37 del profeta Ezequiel, ¿no? Encontramos ahí un panorama en un valle de huesos secos y Dios le dice que hable a esos huesos, que la palabra hable, se le puede hablar a los huesos secos. Bueno, Dios dice que hables, ¿no? Aunque estén secos. Y el profeta habla. Y cuando él habla y lanza la palabra, algo pasa. Comienzan a juntarse, comienzan a ordenarse, cada hueso con su hueso y a poner orden en aquel desorden. Porque la palabra nos da orden. Ordena nuestras vidas. Pero dice, no había vida en ellos. Se ordenaron, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, subió los tendones, subió la piel, pero no había vida. Eso puede pasar en una persona, en una vida, puede pasar en una iglesia, de que haya mucho orden y no haber vida. Claro que es bueno, tiene que haber orden, pero tiene que haber vida. Yo no quiero ser esa clase de creyente, no quiero ser esa clase de iglesia, ¿no? Que haya orden, que no haya vida. Que haya orden, pero que haya vida. Amén. Que haya orden, está bien el orden, pero que haya vida. Pero dice que no había vida en ellos. Claro que cuando lanzamos la palabra, algo pasa. Es verdad, cuando lanzamos la palabra, algo pasa. Pero como parece en este caso que no completa la obra que Dios quiere. Porque Dios no quería solamente que se juntaran los huesos y hubiera ya muertos, nada más. Dios no quiere eso. Pero la palabra sin el Espíritu hace algo, pero como que se queda sin completar. Y a veces pasa, hermanos, en las iglesias que las conversiones no son genuinas, que son medio convertidos. Que vienen personas a la iglesia que les gusta, que se emocionan, pero a veces no hay esas conversiones genuinas que transforman las vidas. Falta algo. ¿Y qué es lo que falta? Dios le dijo al profeta otra vez, profetiza al Espíritu. Amén. Antes profetizó a los huesos secos, pero luego le dijo, profetiza al Espíritu y dile, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos. Y él profetizó y el Espíritu sopló sobre aquellos huesos y aquellos huesos vivieron. Amén. Se necesitó el fluir del Espíritu.
Hermanos, para que la palabra lleve frutos, lleve vida, necesita ser impregnada con el Espíritu. Y el Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Amén. Son vida porque son espíritu. Otro ejemplo lo encontramos cuando el Señor encarga lo que llamamos la gran comisión a la iglesia, que es predicar el evangelio en todo el mundo. Hay que predicar la palabra en todo el mundo, pero les dice: pero esperaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y ellos lo hicieron así, se quedaron en Jerusalén perseverando, dice, en oración y ruego. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ministrando a Dios. Estaban pasando tiempo con Dios. Estaban allí orando, estaban adorando, estaban ministrando a Dios. ¿Y qué pasó? Que el Espíritu se movió. Y ahí tenemos lo que llamamos Pentecostés. El Espíritu sopló, el Espíritu vino y conocemos todo lo que pasó. Llamas de fuego o como de fuego se posaron sobre sus cabezas y todo esto allí pasó. Hermanos, el Espíritu se movió porque cuando ministramos al Señor, el Espíritu Santo se mueve. Y saben una cosa, que cuando el Espíritu Santo se mueve, ocurren cosas que no ocurren cuando el Espíritu Santo no se mueve. Cuando el Espíritu Santo se mueve, ocurren cosas tremendas, ocurren lo sobrenatural, ocurren los milagros, las multitudes vienen a Cristo. Y ahí encontramos los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como Pedro predica una vez, se convierte en 3,000, otra vez se convierte en 5,000, los enfermos se sanan, el paralítico se levanta y hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso ocurre cuando el Espíritu Santo se mueve. ¿Cuántos lo quieren? Hermanos, es el anhelo que tenemos en la iglesia, que el Espíritu Santo se mueva y vamos a ver cosas tremendas. Y a veces suceden cosas hasta chocantes, ¿no? Y chocantes y cosas que a lo mejor es como un poco de humor. No sé si Dios tiene también humor, ¿no? A lo mejor seguramente que Guillermo y Cristina han visto cosas, han pasado cosas así que dice uno: ¿para qué? Pues no lo sé, ¿para qué? Pero sucede. En uno de los cultos, en aquellos tiempos, ¿no?, que ya hago llamamiento después de predicar la palabra, pasa un hermano: estoy orando, y cuando oro por un hermano me dice: hermano, estoy pegado en el suelo. No sé, no le hice mucho caso, seguí orando por los demás y ya todos se fueron a sus asientos y el hermano estaba así. Y yo digo: hermano, dice que está pegado en el suelo. A ver si hay dos sugieres que vengan. Vienen vienen dos hermanos y lo cogen y lo sientan y se quedan en el banco con las piernas así. Porque no estaba pegado, pero sí lo que estaba era rígido. No podía moverse y para él hacía la sensación de estar pegado. Pero se había quedado rígido. El Espíritu Santo, ¿para qué hace eso? No lo sé. Pero suceden cosas que no entendemos. En otra, podía contarle, ¿para qué le voy a contar muchas cosas? En una ocasión le digo a un hermano que pasa adelante y le digo: hermano, ¿cómo quieres ir a casa? ¿Que te lleven o por tus pies? Y dice el hermano: que me lleven. Y yo me voy a acercar para orar por él, pero no me dio ni tiempo de orar por él, ¿qué va? Y se cae al suelo y ahí se quedó y hubo que llevarlo a casa en coche porque no podía andar. Y cosas así, suceden cosas. Son señales. Dios sabrá por qué. Pero cuando el Espíritu Santo se mueve, suceden cosas que no suceden cuando el Espíritu Santo no se mueve.
Hermano, necesitamos lo sobrenatural de Dios. Amén. Necesitamos lo sobrenatural de Dios, porque el Evangelio tiene un área sobrenatural. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la iglesia se está conformando en este tiempo sin el poder de Dios. Y yo no quiero conformarme. Y yo estoy bien seguro que los pastores Guillermo y Cristina no quieren conformarse. Y que aquí hay vida. Por eso la iglesia de San Lucas dice, a ver qué te traes para acá de Estepona. Pero tenemos, hermanos, que seguir buscando, porque Dios lo quiere. Y no nos vamos a conformar. Hermanos, el ministerio eficaz a los hombres surge del ministerio al Señor. Dicen en Primera de Pedro, el capítulo 2 y versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué encontramos aquí? ¿Para qué? Primero, para adorar, para ministrar a Dios. Y luego, en el versículo 9 del mismo capítulo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué encontramos aquí? Proclamación, ministerio a los hombres. Primero, ministerio a Dios. Dios nos ha salvado para Él, de Él, por Él y para Él, para que realicemos un ministerio sacerdotal adorando, orando, intercediendo, pasando tiempo con Dios. Estos son sacrificios espirituales y de este ministerio a Dios fluye el ministerio poderoso a los hombres. Primero adoración, luego ministración a los hombres. Porque cuando colocamos primero la actividad que la relación con Dios, los resultados de todo lo que hacemos son escasos. En el libro de Ageo encontramos un buen ejemplo de esto. Los que habían regresado del exilio de Babilonia y regresaron a su tierra, Jerusalén, ¿cuál fue lo primero que ellos se dedicaron? Sus casas. A edificar sus casas, a pintarlas, a adornarlas, a artesonarlas y todo. Algunos tal vez se hizo un chalet, la piscina y todo para ellos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Ellos descuidaron el culto a Dios. Hermano, hermana, no lo hagas tú. No lo hagas tú. No descuides el culto a Dios. No descuides ministrar a Dios, porque ahí no hay bendición. El resultado de esto es que no había bendición. No prosperaban, trabajaban mucho, pero cosechaban poco. Su jornal dice que caía en saco roto. No había ministración a Dios, no había progreso. En el profeta Zacarías encontramos también que dice, y este mismo principio, y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar, no vendrá lluvia sobre ellos. Mire, no hay adoración, no hay lluvia. Y si no hay lluvia, no hay cosecha. Hay sequía, hay escasez.
Necesitamos la lluvia del Espíritu para que haya frutos, haya gran cosecha en la iglesia. Amén. Pero si no hay adoración, si no hay ministración a Dios, si no hay búsqueda de Dios, no hay lluvia. Y sin lluvia no hay cosecha. Pero cuando sabemos ministrar primeramente al Señor, Él nos promete lo mismo que les prometió a ellos en los tiempos de Ageo, diciendo: desde este día os bendeciré. ¿Desde qué día? Desde el día que comenzaron a poner los fundamentos del templo. Es decir, desde el día que dejaron y pusieron a Dios en primer lugar, pusieron el culto a Dios en primer lugar. Dijeron: hasta aquí, dejemos todo, vamos a edificar el templo, vamos a adorar a Dios, vamos a dar culto a Dios. Y Dios le dice: desde este día os voy a bendecir. Amén. Y si hay algo que nosotros necesitamos, que tú necesitas, que yo necesito, que la iglesia necesita, es la bendición de Dios. Y Dios bendice cuando andamos en sus principios, cuando le damos a Él el primer lugar en nuestra vida. Estaban ellos diciendo: primero Dios. Volvieron al orden correcto. Antes de eso, nos dice en Ageo que venían al montón de 20 y solamente había 10. Escasez. Venían al lagar a sacar 50 cántaros y solo había 20. Escasez. Esta era la situación. Pero cuando ellos tomaron el orden correcto, la situación cambió, la escasez se acabó y la bendición de Dios llegó. El salmista dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios. Amén. Cuando hay alabanza, cuando hay adoración, cuando hay ministración a Dios, cuando la iglesia sabe pasar tiempo con Dios, viene la bendición de Dios. Se acaba la escasez, viene la abundancia. Si hay adoración, habrá lluvia, habrá gran cosecha. La ministración al Señor es el camino, es la puerta de la bendición. Debemos entender este principio. Cuando disponemos nuestro corazón para el Señor, dándole el primer lugar en nuestra vida, Dios actúa por nosotros. Y cuando Dios actúa por nosotros, las fortalezas de las tinieblas se caen, son derribadas. Dios lucha, actúa por nosotros. Desde este día os bendeciré. La bendición de Dios llega. Desde este día os bendeciré. Nosotros hablamos mucho de avivamiento. La iglesia de San Lucas se llama avivamiento. Bueno, por lo menos por las ganas no queda. y lo confesamos. Iglesia avivamiento. Y ahí estamos peleando. Pero ¿saben una cosa? La llave para el avivamiento consiste en traer la presencia de Dios a nuestra vida y a la iglesia. Amén. Traer la presencia de Dios a nuestra vida y a la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en tu vida y en la iglesia? ¿Cómo traemos la presencia de Dios a nuestra vida y a la iglesia? Primero, hambre de la presencia de Dios, hambre, búsqueda, oración, adoración, intercesión, hasta que venga. Amén, hasta que venga.
A veces cuesta. Pero hambre de la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la presencia de Dios? Bueno, pues cuando hay hambre se busca, amén. Cuando hay hambre se busca, hambre, búsqueda, oración, adoración, intercesión, hasta que venga. Hay un ejemplo en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, dice la esposa, ¿no?, que puede representar la iglesia, dice que a medianoche se durmió y luego se despierta así un poco atontada y no estaba el amado. Se había quedado dormida y el amado se había ido. Pero no se conformó. Ella dice, yo me voy a levantar, es de noche, hace frío, pero yo me voy a levantar y voy a buscarlo. Y se echó a la calle buscando al amado. Hermanos, no sé si quieren que represente, ¿no?, la esposa, la iglesia, el amado, el Espíritu Santo. Estoy volviendo un poco loco a la chica de la cámara. Porque creo que tal vez la iglesia se ha dormido, se ha descuidado, el Espíritu Santo, la paloma se levanta y nosotros seguimos ahí en la cama, asoñolados, durmiendo. Pero esta mujer dice, no, yo me levanto y me voy a buscar a mi amado. Y comenzó a buscarlo. Una búsqueda insistente, una búsqueda incansable, una búsqueda desesperada hasta que lo encontró. No fue fácil, no lo encontró a la vuelta de la esquina, tuvo que dar vueltas, preguntaba a uno, preguntaba a los guardas de la ciudad, ¿lo habéis visto? No, no lo hemos visto, pero ella no se conformó, ella no se desanimó, sino que siguió buscándolo hasta que lo encontró, amén, hasta que lo encontró, ella lo buscó y cuando lo encontró, dice que lo agarró y no lo dejó. Dice así, literalmente, lo así y no lo dejé. Y se lo llevó con ella. Se lo llevó con ella. Porque tenía pasión por su amado, pasión por el Espíritu Santo, pasión por la presencia del Espíritu Santo. Y ella dijo, voy a buscarlo, voy a buscarlo. ¿Cuántos se disponen a buscar la presencia de Dios con esta misma pasión? Con esta pasión, a buscarlo. A veces no es fácil, no viene enseguida, pero hay que buscarlo y seguir buscándolo. Y ella lo buscó hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró, lo agarró y dijo, tú no te escapas más. Se lo llevó con ella. ¿Cuántos hermanos están dispuestos a buscar la presencia de Dios con esta pasión? Qué bueno sería, hermanos, que los hermanos de la iglesia de Estepona se animaran y se dijeran unos a otros, como dice en el capítulo 8 del profeta Zacarías, que dice que vendrán de una ciudad a otra a buscar a Jehová. Y el otro dice, yo también voy. Que los hermanos comenten, que se animen. Yo voy a buscar la presencia de Dios. Yo quiero la presencia de Dios en la iglesia. Y el otro hermano que te oye, la otra hermana dice, pues yo también. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar. Amén. Vamos. Yo quiero los milagros, quiero lo sobrenatural, quiero la gloria de Dios. Y la iglesia se animan unos a otros. Y hermanos, cuando se busca a Dios, tú lo vas a encontrar. Amén. Amén, gloria al Señor, hermano. Si quieren terminamos aquí, pero me gustaría tener unos minutos para dar la oportunidad. Si hay hermanos, si hay hermanas que dicen, yo lo quiero, pueden pasar adelante. Vamos a orar unos momentos, vamos a estar buscando que Dios te fortalezca, que Dios te dé la gracia para buscar su presencia. Y esta iglesia de Estepona sea la iglesia para un gran avivamiento en España. Amén. Gloria a Dios.
Santo Señor, santo tu nombre. Nos ponemos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Mientras estamos adorando a Dios unos momentos, mientras los hermanos que quieran, hermanas, pasan adelante, el coro va a ministrarnos también en una adoración. Gloria a tu nombre, Señor. Estamos adorando a Dios. Estamos adorando a Dios. Y pasa adelante con corazón abierto, con un corazón dispuesto, diciendo: lo quiero, lo quiero, lo quiero. Quiero la presencia, quiero ver la gloria de Dios, quiero ver la mano poderosa de Dios, quiero los milagros, quiero lo sobrenatural en la iglesia, las conversiones genuinas, los enfermos sanados. Gloria a Dios, y el coro nos dirige en adoración. Estamos orando, hermanos, orando, buscando. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí andora maquia rabapaina. Por tu presencia. Cara a cara quiero verte. Tu presencia, Señor. Aleluya. Aleluya. Que tu gloria se derrame. Quizá arriba la papá y andora mama aquí arraba para bacanda mai. Ora bala bara maya condarama aquí arraba la basai. Aleluya, aleluya, aleluya. Sin tu amor yo muero. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Aleluya, Espíritu Estoy Santo. apasionado, Espíritu Santo. estoy desesperado. Aleluya. Por tu presencia, por tu presencia. Amén, Señor, amén. Apasionado, Presencia de Dios, estoy presencia. desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Amén. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. ¿Cuánto lo quiere?